Nuestro viaje comienza precisamente aquí, desde Chosica, un umbral urbano que marca la transición entre la costa y la sierra, el punto de partida hacia un oasis de sol y misterios. El medio de esta particular odisea es un monociclo eléctrico, una pieza de ingeniería contemporánea que desafía la geografía. No es solo un viaje, es una prueba de autonomía, donde la tecnología de vanguardia se encuentra con la ancestralidad de los Andes. La planificación es crucial, y cada etapa está meticulosamente calculada. Nuestra primera parada estratégica no es Cayahuanca, el destino final, sino Santa Eulalia. Este pequeño poblado en el valle homónimo se erige como un punto vital en nuestra ruta, un enclave indispensable donde la energía del monociclo debe ser renovada para continuar el ascenso. Dejar atrás la aridez de la costa es un rito de paso. El aire comienza a impregnarse de tierra seca y la promesa de aromas frutales, un preludio de lo que nos espera. Cada kilómetro recorrido nos aleja del gris limeño y nos acerca a ese refugio de luz conocido como Cayahuanca, la Villa del Sol. Este segmento inicial, desde Chosica hacia Santa Eulalia, es el primer aliento de una expedición que busca desentrañar los enigmas de un valle donde el tiempo y la naturaleza han decidido forjar su propio destino. 8 de la mañana. La travesía desde Chosica culmina momentáneamente al arribar a la plaza central de Santa Eulalia. Mis ojos exploran el perímetro de la plaza. Distingo hospedajes y puestos de venta de fruta, un testimonio palpable de la riqueza agrícola que prospera en estas laderas. La presencia de una comisaría subraya la estructura de una comunidad establecida, mientras la imponente silueta de la parroquia de Santa Eulalia se alza, marcando un centro espiritual e histórico. Es aquí, en este cruce de caminos y tradiciones, donde decido hacer una pausa necesaria. La prioridad inmediata es el sustento matutino y la recarga de mi monociclo, un rito moderno que me ancla al pulso ancestral del valle. El camino apenas se abre, y cada detalle en Santa Eulalia es un preludio de lo que la Sierra de Lima aún guarda en sus entrañas. Tras reponer energías con el sustento matutino, un clásico pan con chicharrón y un café reconfortante, abandono con el monociclo el tejido más denso del poblado para abrazar la ruta que asciende. Avanzo a una velocidad no tan elevada para conservar tanto como sea posible la energía del monociclo y asegurar una autonomía suficiente para llegar holgadamente al destino final. El horizonte, ahora más abierto, revela las laderas escarpadas del valle que anuncian la cercanía de Barba Blanca. Este trayecto, entre Santa Eulalia y Barba Blanca, es mucho más que un simple camino de tierra. Es una lección de resiliencia geográfica. A mi paso, el rugido del río Santa Eulalia me recuerda que esta zona es el motor silencioso que ilumina la capital. Al cruzar un puente, me detengo en lo que parece ser un refugio natural para los deportistas de resistencia. Es una parada obligada donde los ciclistas se detienen a disfrutar de un alimento de paso y recuperar el aliento. El paisaje aquí es imponente. Un letrero de bienvenida confirma mi dirección, Cayahuanca, que significa la piedra partida. Aunque aún me encuentro en la jurisdicción de Barba Blanca, el aire ya empieza a oler a esa Villa del Sol donde el invierno no tiene invitación. Observo a los ciclistas que se preparan para el tramo más exigente. Mis respetos para ellos. La subida que están por experimentar es sacrificada y desafía cualquier límite físico. Yo, por mi parte, continúo mi marcha lenta y constante, ahorrando cada voltio de energía, listo para ascender hacia el reino de las chirimoyas gigantes.
Dejo atrás el descanso de los ciclistas para adentrarme en un paisaje donde el hombre ha domado la fuerza del agua. He llegado a Barba Blanca, un anexo de Cayahuanca que respira ingeniería pura. Ante mí se alza la central hidroeléctrica de Cayahuanca, un gigante inaugurado originalmente en 1938 que hoy provee energía a casi 500,000 de hogares limeños. Este lugar es, sobre todo, un símbolo de resiliencia. En 2017, la furia del niño costero casi borra al poblado del mapa, pero tras una inversión de $50 millones, la planta fue reconstruida con tecnología de vanguardia para proteger el futuro del valle. Mientras mi monociclo avanza entre cables de alta tensión y el rugido constante del río, observo un contraste fascinante. Sobre estas modernas turbinas descansan las ruinas de Cash Choco, una ciudadela preinca de piedra que custodiaba el valle siglos antes de que supiéramos qué era un voltio. Es el pulso de la modernidad latiendo con fuerza a los pies de una historia milenaria. Dejo atrás el enclave de Barba Blanca, ese punto vital donde la ingeniería humana se abraza con la fuerza del río Santa Eulalia. Este pueblo se desvanece mientras inicio la verdadera prueba de fuego, una subida pronunciada y exigente hacia las alturas de Cayahuanca. En este febrero de 2026, el paisaje me regala una cara poco común. He tomado un desvío que se interna por un bello sendero. Las lluvias de temporada han pintado las laderas de un verde eléctrico y vibrante, borrando la aridez característica de la cuenca del Guarochirí. El camino es caprichoso y muy delgado, una cinta de tierra que serpentea al borde del abismo. La adrenalina se dispara al llegar a un puente rústico, una estructura estrecha que debo cruzar con precisión milimétrica sobre mi monociclo, sintiendo la fragilidad de la madera bajo el peso de la tecnología. Sin embargo, poco a poco la armonía documental se rompe en el tramo final de este desvío. Me topo con una realidad cruda, una zona de quema de residuos sólidos. El humo denso y el olor a plástico quemado poco a poco me alejan y obligan a regresar por donde vine. Contrastan dolorosamente con la pureza del aire andino que venía respirando. A pesar de ese cierre agridulce, la belleza del recorrido en esta época del año es insuperable. El verdor me envuelve y la pendiente me desafía. Con el pulso acelerado y la mirada fija en la cima, continúo mi ascenso. Cayahuanca y sus famosas chirimoyas están cada vez más cerca.
Finalmente entro a Callahuanca, la Villa del Sol. Al recorrer sus calles, la atmósfera cambia. Noto cómo la arquitectura tradicional se ha adaptado al viajero. Casas pintadas con colores vibrantes funcionan ahora como restaurantes al paso o puestos de helados artesanales, donde la chirimoya, esa fruta mítica que aquí alcanza proporciones gigantes de hasta 5 kilos, es el ingrediente estrella. Lo primero que me recibe es su cancha de fútbol, el corazón deportivo donde el Club Sport Santa Rosa de Callahuanca mantiene viva la identidad local. Pero Callahuanca es ante todo un pueblo nacido de una mudanza histórica. Su ubicación actual en esta meseta de 1.765 metros de altura no siempre fue así. A inicios del siglo XX, los pobladores decidieron descender desde San Pablo de Chauca, situado a 3.500 metros, buscando una mejor conexión comercial con Lima. Esta transición forjó una de las leyendas más hermosas de la zona. Dicen que la imagen de San Pablo se negaba a bajar, desapareciendo del nuevo templo cada noche para amanecer en su vieja capilla de las alturas. Ante esta resistencia divina, los pobladores adoptaron a Santa Rosa de Lima como su patrona oficial. Llego finalmente a la parte más céntrica, donde la municipalidad y la iglesia matriz dominan el paisaje. El templo, de fachada sencilla pero imponente, es el símbolo de la consolidación del distrito en 1957. Un detalle histórico fascinante es su torre campanario. Las esferas que representan los puntos cardinales fueron una donación del entonces presidente Manuel Prado Ugarteche. Aquí, rodeado de montañas y bajo un sol que parece no ocultarse nunca, entiendo que Callahuanca es mucho más que un refugio gastronómico. Es un balcón de resiliencia donde la fe y la geografía se encuentran en una piedra partida. Al dejar atrás la plaza de Callahuanca, me encuentro frente a una bifurcación que marca el destino de mi exploración. A la derecha, el camino se interna hacia la zona de La Poza y el Canopy. A la izquierda, el sendero conduce al cementerio municipal, un lugar que no solo custodia el descanso de los antiguos pobladores, sino que sirve de umbral para rutas de trekking legendarias. Decidí aventurarme por el camino del Camposanto, aunque rápidamente comprendí por qué no es la opción más recomendable en esta temporada. En pleno febrero, la vegetación ha cobrado una fuerza selvática, transformando el sendero en un laberinto de arbustos espesos que apenas dejan espacio para avanzar. Incluso, en la parte en la que se podía visualizar el camino, me vi obligado a descender del monociclo eléctrico y empujarlo a pulso por la dificultad del terreno. Tras lograr conectar con el camino principal, justo antes de la zona de Canopy, me enfrenté a un último obstáculo. Un riachuelo que, debido a las lluvias estacionales, cruza el camino con un caudal traicionero. Superar este tramo me exigió un esfuerzo físico considerable. Fue en ese momento cuando la realidad técnica se impuso a la voluntad. Con la batería de la cámara entrando en niveles críticos y un relieve que se volvía cada vez más hostil, decidí que era momento de dar media vuelta. Regresé al centro de Callahuanca, el reino de la chirimoya gigante, donde el tiempo parece detenido. Me despido de la Villa del Sol con la memoria llena de paisajes donde la ingeniería moderna y las leyendas de piedra conviven en perfecto equilibrio. Mientras mi monociclo eléctrico desciende por las pendientes que hace unas horas desafiaba, reflexiono sobre este viaje que empezó en el bullicio de Chosica y Santa Eulalia. Recargar energías con un buen desayuno fue solo el inicio. Lo que vino después fue una lección de historia y naturaleza. Cruzar Barba Blanca me recordó la fragilidad y la fuerza de nuestra tierra. Ver la central hidroeléctrica rugiendo al pie de las ruinas de Caxcachoco es entender que el progreso y el pasado conviven en un equilibrio delicado. Sin embargo, no todo es perfecto.
Al ver la quema de residuos cerca del tramo final, recordé que nuestra presencia en estos paraísos debe ser más respetuosa. Tenemos la responsabilidad ambiental de proteger estos microclimas. No basta con disfrutar de la chirimoya más grande del mundo. Hay que asegurar que el suelo que la nutre permanezca sano. Febrero de 2026 me ha regalado un paisaje inusual. Mientras Lima se ahoga en su característico color gris, aquí arriba la vegetación estalla en 1000 tonos de verde gracias a la temporada. Aunque el lodo y los riachuelos cerca de la zona pusieron a prueba mi destreza y agotaron mis baterías, la conexión con lo natural valió cada esfuerzo. Este viaje a Cayahuanca es solo el entrenamiento para lo que viene. Mi próximo objetivo está marcado en el mapa: Santiago de Tuna, a 3000 metros sobre el nivel del mar. Será una travesía más exigente, donde el aire es más delgado y el reto para el monociclo será mayor. Pero si algo he aprendido hoy, entre leyendas de santos que no quieren bajar de la montaña y el aroma a tierra seca, es que siempre vale la pena dejar atrás el gris de la ciudad para buscar el sol. Nos vemos en la altura.